son temas que están ahí y que están dentro del cronograma de actividades del Estado. Pero el asunto es que ese no es la prioridad en este momento. La prioridad es salvar vidas. La prioridad es evitar que el hondureño que ha perdido su trabajo o que ha sido suspendido su contrato entre en una quiebra financiera. Que a ese hondureño hay que apoyarlo, pero igualmente aquel que no tiene trabajo formal, sino que vive del trabajo que hace en la calle, el albañil, el carpintero, el zapatero, el vendedor ambulante, el que tiene su puesto en la esquina, que vende enchiladas, que vende naranjas, que vende tantas cosas, a ese también hay que atender, porque ese no puede quedar confinado en su casa sencillamente porque no tiene dinero para proveer a su familia las necesidades básicas. El Estado debe resolverle la manutención a esa gente, definitivamente. Mire, Ronnie, esos que alegan que el Estado va a quebrar por atender al pobre, la pregunta es, ¿y si no ha quebrado con todas las robas, el robo sistemático a que ha sido sometido por los corruptos, por qué va a cobrar por atender al pobre? Además, todos esos déficits sufridos del presupuesto de las instituciones del Estado, porque se lo han robado literalmente los políticos, quien lo financia es el pobre, con el impuesto, y sobre todo con el impuesto indirecto, que es el más cruel e inequitativo de los existentes, porque ese se paga por todo el producto que usted compra, en una pulpería, donde sea, está pagando el impuesto sobre ventas, y eso sostiene el Estado, y eso viene a cubrir el déficit de los que se roban el dinero. Realmente quien mantiene el país es el pueblo que compra cosas y el obrero, porque el funcionario público y los grandes empresarios no pagan impuestos, y si los pagan muy poco. Si usted saca la categoría de funcionarios públicos, por ejemplo, que gozan de exoneraciones fiscales, como por ejemplo toda la categoría de maestros no paga el impuesto sobre la renta. Los grandes empresarios normalmente tienen una doble contabilidad. Y, o si no la tienen, todos los gastos de su casa, todos los gastos de su familia se los imputan a la empresa. Entonces resulta que los hijos que están estudiando en el exterior es costo de la empresa. El carro que usan ellos, sus hijos, su esposa, es gasto de la empresa. La casa donde viven es gasto de la empresa. La luz que ellos gastan y el agua que consumen y, y la telefonía que usan se lo imputan a la empresa. Todo aparecen como gastos de la empresa y los gastos de la empresa son deducibles. Entonces al final de cuentas no paga impuestos. Y esa es la pura verdad. Y ahora se han vuelto tan tacaños que no quieren atender un requerimiento tan básico como es que el hondureño que lo necesite no pague ni luz, ni agua, ni teléfono, que no pague préstamos, que no pague impuestos. Eso es lo que debemos hacer en este momento. El Estado tendrá que resolver el problema de sobrevivir después, pero por ahora hay que sobrevivir al pueblo, que es lo más importante de una nación. ¿Y cómo se le califica a esa acción del empresario, como usted lo ha venido señalando, de que los gastos de su hogar, de su familia, se los carga a la empresa? Pues no, eso es una evasión fiscal. Lo que pasa es que el Estado ha sido tan inútil de hacer una persecución sistemática de eso, que lo que hizo para evitar la persecución, evitar ir a hacer las auditorías, y también para que no se coluda el auditor que va a hacer la auditoría de la empresa con el empresario, clavaron el 1.5% sobre los ingresos, sobre toda la actividad bruta de la empresa. Y ahí entran gastos y entran ganancias. Por eso es que se acaban los empresarios. Dicen, bueno, pero ahí están los gastos, pero les contesta el Estado. Pero es que ustedes incorporan a la empresa los gastos de ustedes. Y eso no es justo. Me dicen que esa gente se va a viajes al Mediterráneo, hacer cruceros y aparecen como costos de la empresa. Todas sus vacaciones anuales aparecen como gastos de la empresa. Hay gente que tiene su familia viviendo en Miami y esos gastos de la empresa. Los apartamentos que tienen en Miami son gastos de la empresa. Eso no es justo, pero
Así es. Ese es el tipo de empresario hondureño, Ronnie. Por eso es que hay un tipo de empresario hondureño que es muy diferente, que es aquel que trabaja en Honduras, que reinvierte en Honduras, que paga sus impuestos, y no son pocos. Son gente muy reconocida, muy seria, que dan ejemplo de comportamiento, y no solamente eso, sino que denuncian sistemáticamente ese comportamiento tramposo de los empresarios que hacen lo que señalaba. Yo le voy a dar un caso, el caso del empresario Jorge Hueso Arias. Ese es un modelo, eso es emblemático, eso es es la encarnación de la ética empresarial. Si así fueran todos los empresarios en Honduras, Honduras sería un país con mucho dinero en sus arcas, porque todos pagarían sus impuestos debidamente. Y el silencio de la fiscalía de perseguir administrativamente o penalmente a estos empresarios, abogados. El problema que ahora eso es difícilmente de conocer si la dirección de impuestos, la SAR, no hace la denuncia. Ellos son los que deben hacer la actividad de investigación, porque son los autorizados para hacer las auditorías, no el Ministerio Público. El Ministerio Público, ante una denuncia, funciona, pero el Ministerio Público de oficio, ir a hacer una actividad periódica a las empresas, no se justificaría. Tiene que haber una denuncia formal, por un lado, o una noticia criminal, esas que aparecen en la prensa o que dan ustedes en los medios de comunicación, y entonces sí, se justifica que vayan, ¿no? La SAR se convierte como una arma para poder extorsionar empresarios por parte del gobierno. Pues yo creo que no. Lo que sucede es lo siguiente, mire, como la SAR llega formalmente, pues estamos hablando de lo que la ley ordena, no lo que podría hacer un auditor ahí individualmente, que ya es otra cosa, sino lo que hace la SAR. Lo que hace la SAR es hacer las auditorías, y como los empresarios siempre andan, no todos, pero una gran parte andan escondiendo sus ingresos para no pagar impuestos, entonces se sienten amenazados cuando los descubren. Pero la verdad es que la SAR lo que ha hecho es obligarlos a pagar. Antes no pagaban, Ronnie, hay que ser sincero. Antes no. ¿Sabe usted que las casas que alquilan los ejecutivos se las ponen a nombre de las empresas, diciendo que son gastos de la empresa? Yo conozco casos de amigos que han tenido en el pasado, hace como unos 15 años me entero yo de uno que tenía la casa alquilada a un aduanero aquí en Tegucigalpa, un aduanero de San Pedro, que de repente le mandó el recibo, el cheque al nombre, el cheque librado por la empresa donde él trabajaba. Entonces le reclama el dueño de la casa y le dice que él no contrató con la empresa, contrató con él. Y le dice, no, es que la empresa me va a pagar. Entonces subo el precio, porque no es lo mismo porque usted me pague a que me pague la empresa. Pues ahí se hizo un lío, porque lo que al final querían, porque era pariente de los dueños de la empresa, querían imputar a la empresa los gastos de la casa. Pero no solamente eso, el agua, la luz, todo sale a nombre de las empresas. Y eso el Estado debe ser severo, porque un empresario que hace eso realmente es un sinvergüenza.